búsquelo y busque nuevamente el verso 12, porque nos va a ocupar nuevamente el versículo 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. Le voy a pedir una vez más, si usted puede, si no está muy incómodo, si no tiene cosas arriba, qué sé yo, un niño, no sé, todas las carteras y bolsos de los que están al lado, que se ponga en pie y vamos a leer juntos este verso que ya hemos leído varias veces, que todavía vamos a seguir leyendo, pero que está bien que lo leamos así, puestos en pie. Es el quinto mandamiento que resume la ley moral, es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento con promesa, no porque haya un segundo o tercero. Dice así este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, gracias por esta tu palabra, por este mandamiento en específico. Gracias por todo lo que en él claramente nos enseñas, pero además por todo lo que implica este mandamiento. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra, usando una vez más esta porción inspirada, pero llena de la verdad de tu palabra y con muchas cosas, exigiéndonos muchas cosas y también mostrándonos muchos pecados. Te imploramos en Cristo que uses tu palabra una vez más para registrar y mostrarnos, para revelarnos una vez más nuestras maldades, pero también, Señor, corrígenos e instrúyenos para encontrar el lugar adecuado donde refugiarnos y donde tener fuerzas para obedecer. En Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Dios habla muy bien de aquellos hombres Dios habla muy bien de aquellos hombres y mujeres que entienden y cumplen debidamente con su responsabilidad como superiores. Sí, recuerde que todos nosotros en una etapa de la vida podemos ser superiores. Todos nacemos como inferiores porque nacemos niños, crecemos en una casa, en el contexto de un hogar y tenemos a nuestros padres. Pero un día nosotros podemos ser padres biológicos. Pero un día, a lo mejor hasta con 5 años, ya eres tío o hermano mayor. Y ya comienzas a ver las responsabilidades de un superior. Déjenme decirle a todos los superiores aquí, todos los que ya tienen a alguien para el cual deben ser ejemplo, deben amar, cuidar, proteger, etcétera, y de eso vamos a hablar. Vamos a ver que en la Escritura habla muy bien, Dios habla muy bien de aquellos hombres y mujeres que cumplen este rol de manera digna. Así lo hace con Abraham. No sé si ustedes han leído un texto muy interesante que Dios, hablando de Abraham, dice: porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, recuerden que Abraham no era un hombre que solamente tenía hijos, tenía muchos siervos. ¿Recuerda? Tenía siervos. Cuando sus 300 siervos fue y conquistó y sacó a Lot y venció reyes. Entonces él tenía todo un grupo de personas que eran su responsabilidad, eran sus inferiores. Bueno, dice la Escritura, Dios dice de Abraham: yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, si ustedes se dan cuenta, Dios está poniendo en alto una característica, algo de Abraham que iba a definir, que prácticamente define su vida. Yo voy a hacer tantas cosas con Abraham, y es que yo sé, voy a hacer todas estas cosas con Abraham,
porque yo sé que él es un hombre que va a hacer que sus hijos y toda su casa después de él me adoren, me sirvan, busquen mi rostro, obedezcan mi voluntad. Yo sé que él se va a encargar de eso. ¿Se da cuenta? Dios poniendo en alto una característica de un hombre y lo que dice es que él no va a ser solo él obediente, sino que él va a hacer que sus hijos después de él y toda su casa obedezcan a Dios. Pero hermano, si usted mira la escritura, Dios habla bien así de Moisés, de Josué, de Elías, de Eliseo, de Samuel y de otros jueces y profetas. Dios los exalta, Dios habla bien de ellos, Dios hace que todos ellos sean ejemplos para nosotros, porque hicieron esto medianamente bien, perfectamente bien, quizás ninguno. Samuel, como por ejemplo, fue excelente juez en Israel y profeta. Sin embargo, sus hijos no fueron iguales. No fue lo mejor con sus hijos, pero con la nación sí. Ahora, lo hicieron en bien algunos reyes que Dios pone en alto también. Usted recuerda, si usted ha leído el libro primero y segundo de Samuel, o primero y segundo de Samuel, y primero y segundo de Reyes y Crónicas, si usted ha leído esos libros, usted va a ver que ahí te dice, y este hizo lo recto delante de Jehová. Y ahí la mayoría anduvo en los pecados de su padre, Jeroboam, etcétera, ¿no? Pero los que hicieron lo recto, como reyes, y los reyes son superiores en una nación, están resaltados en la escritura. Y este hizo lo recto delante de Dios. No cometieron pecado, no quiere decir que no cometieron pecado, pero hicieron lo recto delante de Dios. En sentido general, hicieron lo recto. Entonces Dios se encarga de decir, hablar bien de esos reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Hicieron lo bueno. Ahora, hermanos, ¿qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de mí? Como superiores, que muchos ya tenemos la dicha, pero la responsabilidad de ser superiores. ¿Qué se dirá de nosotros? Aunque el quinto mandamiento está dirigido en primer lugar, claramente está dirigido en primer lugar a los inferiores, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y esa relación de inferiores debe honrar a sus superiores siempre. Y esto sin importar si los superiores lo merecen o no. Ya de eso hemos hablado, ¿verdad? No importa si los superiores merecen que tú lo honres. Ahí no dice honra a tu padre, a tu madre, si ellos se portan bien, si te aman, si son buenos padres y madres. No, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no hay una condición. Es sin condiciones. Pero también este mandamiento, es verdad que en este mandamiento se incluye y espera una responsabilidad de los superiores. Desde que dice padre y madre, lo que se espera de un padre y de una madre no es maldad, no es descuido, no es desamor, no es irresponsabilidad. Eso no se espera de un padre o madre. Jesús, hablando de los padres y madres malos, dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, un padre, la Biblia ya, cuando habla del padre y la madre, habla de alguien que cuida, que protege, que da buen ejemplo, etcétera, ¿sí o no? Y eso es lo que está implícito en este mandamiento. Dios pone de ejemplo, si tu padre y tu madre te dejan con todo, yo te recogeré. ¿Se olvidará la que da luz de su hijo? Bueno, aunque ella se olvide, yo te recogeré. O sea, se espera de un padre, de una madre, siempre algunas cosas, aunque no las haga excelente, pero se espera algunas cosas de padre o madre. Y esto está implícito en este mandamiento. A esto se le llama padres y los padres deben comportarse como tales. Honra a tu padre y a tu madre. Los padres se deben comportar como padres. El quinto mandamiento tiene exigencias implícitas
para los padres. No están explicadas, no están explícitas, pero están implícitas. Y si todos entendiéramos que esa honra que Dios pide para los superiores hace a estos superiores con una gran responsabilidad, porque siempre los grandes privilegios, hermano, nos hacen muy responsables. Los grandes privilegios nos hacen muy responsables. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que mañana a usted lo elijan gobernador de Colón? Usted puede estar pensando en los privilegios, pero ¿y la responsabilidad? ¿Ya usted lo pensó? ¿Usted se imagina que mañana a usted le regalen $100,000? Ya usted está pensando que se va a comprar, ¿no? Pero usted no sabe que ya, desde que usted le regalan $100,000, ya usted empezó con unas responsabilidades que usted no tenía antes. De entrada, decir, tengo que diezmar. Eso yo ni me preocupaba antes, porque como el diezmo mío eran 200 pesos. Pero de $100,000, ¿cuál es el diezmo? ¿La ofrenda cuál es? Tengo que dar 10,000. Seguro. Todo el mundo está seguro de eso. Ahí empiezo a escudriñar las escrituras. A buscar qué dice Juan Manuel Bay, su Michelén. Ve, empezaron las responsabilidades. Ya empezaron las responsabilidades. Pero después, usted tiene familia. Que usted nunca había tenido que darle nada porque usted era un muerto de hambre. Pero ahora toda la familia sabe que usted tiene $100,000. ¿Qué vas a hacer? Y después, si te puede comprar un carro, dice, pero yo me voy a comprar un carro. ¿Y qué van a decir la gente? Ahí te empieza a caer una cantidad de responsabilidades arriba que usted no se puede imaginar. Es decir, y yo voy a gastar en esto, y fulano y ciclano y esperancejo. Miren, hermano, todo privilegio trae responsabilidades. Y sí, se debe honrar al padre o a la madre, pero ¿cómo se debe comportar alguien que Dios dice que merece honra? ¿Cómo se debe comportar alguien? Hermanos, ¿ya entienden las responsabilidades a las que te exponen si eres padre? ¿Ya entendiste? A veces nosotros somos padres antes de ser responsables o antes de pensar la responsabilidad de ser padre. Algunos nunca se atreven a ser padres porque dicen, ¿qué va? Yo no estoy preparado para eso. Porque piensan demasiado en eso. Otros son padres y ni piensan que tienen responsabilidad. Pero déjenme decir, hermanos, que la mayoría de nosotros, Dios nos manda a ser padres, nos manda a ser responsables, pero a veces, aunque no hayas pensado en eso, si ya vino el hijo, si viene en camino, pues es el momento de comenzar a pensar en las responsabilidades. Ya entiendes todos los deberes que tienes cuando eres un superior en cualquier esfera de autoridad en este mundo. Ya entiendes que tienes muchos deberes. ¿Cuáles son los deberes que exige el quinto mandamiento? Porque exige deberes, aunque sea implícitamente, indirectamente, implícitamente, pero exige deberes a los superiores en relación con sus inferiores. Sí, vamos a ver, porque, y a Dios gracias, teólogos, maestros, pastores en siglos pasados pensaron en esto, buscaron en las escrituras si esto aparece y llegaron a conclusiones que hoy vamos a ver. Vamos a ver al menos 7, déjame decir muy bien el número, porque después Jessy lo anota y me lo exige. 7 deberes, anota, ese sí estoy bien ahí. 7 deberes que los superiores tienen hacia sus inferiores. Primer deber, hermanos, según el poder que reciben de Dios y la relación que tienen en relación con sus inferiores, bueno, se requiere de los superiores, se requiere
de estos superiores con sus inferiores? Amor. Amor. Un padre debe amar a un hijo. Los superiores tienen que amar a sus inferiores. Sí, se les pide a los inferiores que honren a los superiores. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estos superiores son los que están haciendo por ti. Son los que van a amarte, cuidarte, protegerte. Entonces, Dios está dando por hecho que los superiores amen a sus inferiores. Por eso le está pidiendo a los inferiores que honren a sus superiores. Porque lo que se espera de los superiores es que no solo sean superiores y ya. Por eso todos los que tuvieron la desdicha de tener un padre biológico que fue nuestro padre biológico, pero se perdió. Cuando vienen esos padres biológicos después medio arrepentidos, con su conciencia acusándole, y vienen y ya somos creciditos, le decimos, ¿y quién te dijo a ti que tú eres mi papá o mi padre o mi madre? Que tú eres mi padre, que tú vienes a reclamar aquí, que tú vienes a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Sencilla y llanamente, porque nosotros nos damos cuenta que aunque haya sido nuestro padre biológico, no nos amó, se olvidó de nosotros. Y por eso respondemos de esta manera. Eso es una respuesta natural, justa, porque se espera de los padres que amen. Se espera de los superiores que amen. Vamos a ver esto porque a las hermanas aquí le encanta que yo cite este verso. En Colosenses 3:19, en el matrimonio también hay superiores, ¿sí o no? Hermanas, ¿dónde están los amén? En los matrimonios hay superiores. Amén, debe decir las hermanas. Amén. Sí, porque si lo dicen los hombres, no, eso no es gracia. Las hermanas son las que tienen que decir amén. Hay superiores en un matrimonio. Pero a esos superiores, la Escritura enseña, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No, ese amén debían decirlo los hombres, hermana. Pero está bien, amén. Hermanos, sí, fíjense que en cada esfera de la sociedad que Dios ha creado, Dios pone el mismo orden. Los padres son superiores a los hijos. Los padres deben amar a sus hijos. Los esposos son superiores en esa relación matrimonial que las esposas son superiores. El hombre es el superior. El hombre es el que tiene que amar. Por excelencia, no es que no se le pida a las mujeres que amen a sus maridos, es que se le exige a los hombres que amen a sus esposas y que no sean ásperos con ellas. Todo el tiempo su relación, la relación del hombre para con la mujer debe ser una relación amorosa, donde prime, donde reine, donde impere el amor. Que todo lo soporta, todo lo espera, que no busca lo suyo, no hace nada indebido. El Señor nos auxilie porque nadie puede amar como debemos, pero no podemos tampoco justificarnos en que no podemos. Tenemos que depender de la gracia para poder. En Tito 2:4 encontramos algo parecido, pero ya ahora no de los esposos, sino de las mujeres, porque las mujeres también tienen inferiores en un matrimonio. ¿Y quiénes son los inferiores de una mujer en un matrimonio? Sus hijos. Por eso Pablo le dice a Tito que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, hermana, como usted sabe, me gusta exhortar a las hermanas más que a los hombres. Hermanas,
Si usted ama a su hijo, disciplínelo. Enséñale. Enséñale la escritura. No lo entregue en manos de los que no tienen que enseñarle. Asuma usted la responsabilidad. Mujer, hermanas, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que una mujer puede hacer en su vida es entregar su vida al Señor. Y entregar su vida al Señor es entregar su vida a sus hijos. Dedicarte a criar a tus hijos. Eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar se pide de los superiores que amen. Ahora, segundo deber, además de amar, deben orar por sus inferiores. Además de orar, deben orar. Y esto espero no se tome como cosas distintas, porque realmente si usted ama, usted ora. O la mejor manera de amar es orar. Ya, lo que pasa es que amar abarca mucho más que orar, ¿verdad? Pero orar es fundamental si es que amamos. Entonces, amemos y también oremos por nuestros inferiores. Hay ejemplos bíblicos y el primero de los ejemplos le queda grande a unos cuantos mandatarios civiles. En este caso podemos aplicarlo un poco más a los pastores. Pero en primero de Samuel hay un texto que siempre, al menos para mí ha sido una exhortación siempre clara en las Escrituras y mostrándome la responsabilidad de un pastor. ¿Por qué? Porque los líderes en Israel no solo eran, en primero de Samuel no voy a hablar de el liderazgo de Samuel, del profeta Samuel o del juez Samuel sobre Israel, pero él era como un pastor en la iglesia, en la iglesia del Antiguo Testamento, también sobre Israel. Pero también era como la autoridad civil. Recuerden que no había reyes en ese tiempo. Él era el que decía lo que Dios quería que hiciera la nación. Y aunque no tenía los privilegios de un rey, porque después vimos que los reyes no solamente tenían autoridad sobre la nación, tenían privilegios también. Bueno, Samuel era como un pastor, como alguien que guiaba a la nación. Y miren lo que dice Samuel en una confesión de él, delante del pueblo, delante de Dios, dice, no sé si lo buscaron ya, primero de Samuel, porque no he dicho el texto, disculpen, 12:23, disculpen, 12:23, primero de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Vieron qué texto? Samuel decía que si él no oraba por el pueblo, eso era pecado. Samuel entendía que dentro de su responsabilidad dentro de su responsabilidad como juez en Israel, como profeta en Israel, él tenía que orar por ese pueblo. No solo instruirlo en lo recto, él tenía que orar por ese pueblo. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar, de rogar por vosotros. Si una responsabilidad tienen los superiores, hermano, si esto es la responsabilidad de un profeta imagínense una madre o un padre, un pastor que no ore por su rebaño, por el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. Job, capítulo 1, versículo 5. Job 1:5. Primer capítulo de Job nos está introduciendo quién era Job, ¿verdad? Que era un hombre piadoso, pero dentro de la piedad de Job, ¿qué resalta? Dentro de la piedad de Job resalta que Job era un sacerdote para su familia. Un sacerdote era quien intercedía por su familia. Hombres que son padres de familia aquí,
y mujeres también. Nosotros debemos orar por nuestros hijos. Nosotros debemos tener siempre a nuestros hijos en oración. Miren cómo Job hacía. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, o sea, de todos los hijos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Sí, hermano. Se espera de los superiores que oren, que rueguen, que intercedan, que bendigan a sus hijos, a sus inferiores. Deben tenerlos siempre en oración. Vimos un ejemplo social o espiritual en Samuel y vemos el ejemplo de Job. La escritura resalta esto. La escritura está resaltando que Job era un hombre piadoso y está resaltando la característica de que este hombre piadoso, este era un hombre que intercedía día a día por sus hijos. Otro deber que tienen los superiores para con los inferiores es el deber de instruirlos y aconsejarlos y amonestarlos. Instruir, aconsejar, amonestar. Instruir, amonestar, aconsejar. Constantemente deben hacer esto. Y hay varios ejemplos bíblicos. Vamos a ver uno que está en Deuteronomio. Por favor, vaya conmigo. Deuteronomio 6:6. Está la orden allí clara de Dios para con su pueblo. Una orden que no ha cambiado, hermano. Dios le da la ley a su pueblo y le dice a los que recibieron la ley de primera mano, ¿qué van a hacer con esa ley? Ustedes van a leerla, van a entenderla y van a ponerla en práctica. Y ya. Bueno, quiero decirle que eso es a veces el sentir o el pensar de algunas personas que incluso se dicen cristianos. No, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios. Pero bueno, ya mis hijos, ¿cómo que ya tus hijos? No, pero es que no quieren venir a la iglesia. No me digas eso. ¿Y ya? No, bueno, eso es la decisión de ellos, imagínate. No, hermano. Esas palabras que nosotros recibimos del Señor, nosotros tenemos responsabilidad. Enseñárselas a nuestros hijos. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos que enseñarle todo lo que hemos aprendido de Dios, toda la ley de Dios, tenemos que enseñársela. Día a día, en tu casa, cuando te levantares, cuando fueres por el camino, cuando te acostares. Así dice, Deuteronomio 6:6-7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón en primer lugar. Por supuesto que si no están aquí, no vamos a querer enseñar nada. Pero cuando logremos que estén aquí en el corazón, entonces dice, y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, hermano, todo el tiempo hay que estar instruyendo a nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿A qué hora es el culto familiar, pastor? ¿A qué hora hay que hacer el culto familiar? Bueno, el culto familiar puede ser a cualquier hora, pero la enseñanza es todo el tiempo. La instrucción todo el tiempo. Bueno, y con esta, ¿y cuándo van a la escuela, pastor? Si cumplimos esto, no es que a la escuela no hay que ir. Eres tú el responsable, no es la escuela. El asunto es que cuando o hacemos las cosas como el mundo las hace, o las hacemos como Dios dice en su palabra. La escuela no está en el diseño divino. Puede haber maestros, sí, que nosotros le digamos, mira, enséñale esto a mi hijo, pero la educación es mía. O sea, la responsabilidad es mía. Si hay un buen maestro de alguna materia que yo no puedo dar, un maestro de carpintería y a mi hijo le encanta la madera y serruchar y martillar, pues póngalo al lado de un maestro carpintero.
No hay problema ninguno con eso. Ah, el maestro es de biología porque mi hijo se interesa por todos los insectos y cucarachas y animales y de todo tipo. Le encanta la biología y tiene, oye, tiene aquí, se sabe todas las características de todos los animales y sabe de botánica. Y yo, ¿cuánto quisiera yo que supiera más? Bueno, ponlo al lado de un biólogo. Dile al biólogo que le enseñe, pero eso es supervisado por ti. Y exponle, y además hoy que hay internet, casi ni te hace falta biólogo. Comienza a ponerle tareas a tu hijo que le gusten, que busque cosas sobre las plantas, sobre los animales. Ponle tareas específicas. Se fue y no se fue, gracias a Dios. No, que se fue y no se fue completo. ¿Qué hiciste? ¿No quitaste este? No, no lo has quitado. Ya la cachemos. Está ese puesto también. Bueno, tenemos la responsabilidad, todos los que somos superiores, de enseñar a nuestros inferiores. Hermano, el mayor mal, el mayor mal que podemos hacer nosotros en nuestra vida es dejar las cosas buenas para nosotros y no enseñárselas a la generación que viene. Una generación que no cumpla un rol, que no glorifica a Dios, hermano, es un desastre, una desgracia para este mundo. Nosotros, desgraciadamente, hemos cosechado lo que la generación anterior sembró. ¿Qué sembró la generación anterior? No hay Dios, malas palabras. Confiamos en un hombre, ese hombre lo es todo. Todas las ideas tienen que ser de él. A nadie se le puede ocurrir nada. Este es el Salvador y Dios no existe. Miren el desastre que tenemos. Este es el desastre cosechado por una generación que no honró a Dios y que no le enseñó a temer a Dios a sus hijos. Hermanos, aprendamos. Enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Enseñemos a nuestros hijos quién es Dios. Enseñemos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que cumplir esa misión que Dios nos ha dado. No solo de creer nosotros, no solo de recibir nosotros la ley, la buena ley de Dios, sino enseñársela a nuestros hijos. En todo momento. En todo momento. Todo el tiempo tenemos que estar enseñando a nuestros hijos principios de la palabra de Dios. No es que tenemos que estarle leyendo la Biblia todo el día. No es que ese niño se va a caer. Va a tropezar, se va a hacer un rasguño. Va a venir llorando. ¡Ay! A ver, ¿qué te pasó? No, a ver, ¿qué hacían los hombres en las escrituras? No iban a pelear y librar guerra. Así tú vas a librar guerra, cuando te caes, te haces un rasguño. Y ya vienes así llorando. Tú eres un hombre, tú vas a ser el hombre de una casa. La próxima vez que se caiga, él va a cambiar la postura. Pero ese niño va a tener problemas con otro niño. La paja vino y me dio. ¿Qué vas a enseñarle? No te quedes dado. No, usted, si te da, tú le metes un trompón para que no venga más. No, no. Y su corazón y el amor al prójimo. A ver, mijo, ¿qué pasó? No, que pasó esto, esto y esto, y el niño me dio. No sé. A ver, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Ahora yo voy a ir a hablar con el padre del niño. Y le voy a decir que su hijo está teniendo un carácter violento y que te dio. Tú vas a ver en tu corazón que no tengas nada con ese niño. Sus padres no son cristianos como los tuyos y a lo mejor lo que le enseñan es violencia, pero en tu corazón no guardes nada.
Ahora, por la tarde, también vamos a tener una sección de defensa personal. Y tú le vas a decir a ese niño, mira, yo no tengo nada contra ti, yo de hecho oro por ti, le digo a mi padre esto para que ore por ti, yo quiero que tú conozcas a Cristo, que sea salva tu alma, que no seas violento, pero tampoco puedes venir a avasallarme todas las veces que tú quieras, porque soy un hombre. Yo soy un niño, pero estoy preparándome para ser un hombre. Y los hombres son hombres. Tienen que defender una casa. Si tienen que ir al ejército, van al ejército. Así que la próxima vez que tú vengas, yo te voy a tratar como un hombre. No vengas a darme otra vez. Sí. Pero el corazón, hay que guardar el corazón de ese niño, que no odie, que no sea él el abusador, porque ahí arriba hay un Dios que es justo y va a tener que darle cuenta después. Entonces, hermano, todo el tiempo hay que enseñar, todo el tiempo hay que enseñar. Tenemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, después de nosotros, toda la ley de Dios. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Y vosotros padres, aquí está el padre y la madre, que son superiores de los hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, esto implica una enseñanza constante. Yo le voy a dejar este versículo a Renier para cuando venga, que él nos va a enseñar mejor que lo que voy a enseñar yo en tan poco tiempo. Porque sé que va a usar este versículo. No, esa no la sabrá, porque está este aire puesto. Entonces, cierra bien la de arriba ahí. No se cerró bien. Hermanos, pero esto implica una enseñanza constante de criar, para criar a tus hijos, es criarlo todo el tiempo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esto es, cuando veas a tus hijos, eso le enseñará cuando te levantares y al acostarte y cuando vayas por el camino, eso es esto. Todo el tiempo. Criar a tus hijos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, este es otro deber de los superiores hacia los inferiores: instruir, aconsejar, enseñar. Cuarto deber de 7. Deben aprobar, encomiar y premiar a quienes hacen el bien. Eso está excelente. Aquí hay consejos para los padres y para todos los superiores, ¿no? Pero para los padres son consejos excelentes. Premiar a los hijos que hacen lo bueno, el bien. Pero les voy a enseñar al menos varios ejemplos bíblicos, varios de ellos y varios. Primera de Pedro es un buen ejemplo. Capítulo 3, verso 7, hablando de la relación matrimonial. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. El marido, el que esté casado aquí, que no sabe vivir con su mujer sabiamente, está embarcado. Está embarcado. Si usted va a un matrimonio, usted piensa que el matrimonio es, qué linda esta muchachita, qué bien la voy a pasar. Sí. Eso es 3 días, 4.
Después necesitas la sabiduría de Salomón para entender a esa mujer que no es igual que un hombre. No es igual que los hombres. Oye, pero mira, está llorando, pero si yo no le hice nada. No, ese es el problema, que no le hiciste nada. Y ella esperaba que tú hicieras algo. Pero si yo me estoy portando bien y yo la amo. Y mira, ¿por qué? Porque ella no sabe eso. ¿Quiere que se lo esté diciendo? Bueno, díselo entonces. Pero yo se lo dije. ¿Cuántas veces? Ella quiere 100. Tú se lo has dicho, se lo coma a 5. Hermano, a los maridos, Dios nos dice, debemos vivir con ellas sabiamente. Fíjense que estamos diciendo que el deber es de aprobar, encomiar y premiar. Tú sabes, las mujeres son de las que hacen un frijol. Ella está pensando en que fulanito le va a gustar el frijol. Y tú te sientas, te comes los frijoles y ella esperando todo el tiempo. Tú tienes que vivir con ella sabiamente, pero tú vives con ella como un hombre normal que lo que quiere es comerse los frijoles y más nada. Si está falta de sal o falta de algo, eso sí se lo decimos, porque así somos los hombres. Pero eso no es sabio. Eso no es sabio. Lo sabio es decir, oye, mi amor, qué rico. Mira, está un poquitico, pero tan riquísimo. Un poquitico de saborío, pero tan riquísimo. No, realmente, hermano, Dios nos manda a los hombres a vivir con nuestras esposas con sabiduría. Ellas no son hombres. Ellas no piensan como nosotros. Nosotros tenemos que vivir toda la vida estudiándolas, amándolas. Si las amamos, tenemos que pensar cómo ellas se sienten a gusto al lado nuestro. Tenemos que hablar aunque no tengamos deseo. Tenemos que vivir con ellas sabiamente. Sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. ¿Dónde usted pone las copas bonitas? No la puede poner donde los niños pasan y corren y juegan. Usted seguro las pone, las refugia en algún lugar, en un estante que está en esquinadito ahí, que nadie vaya a tocarlo, ¿no? Bueno, a las mujeres hay que tenerla como un vaso frágil. Tenemos que vivir con ella sabiamente. Qué bueno que mi esposa no está aquí diciendo, cotejando alguna cosa aquí. Porque en esa tarea estamos. Yo no puedo decir que yo lo he logrado. Yo vivo esforzándome, vivo tratando de lograrlo, pero no lo he logrado. Aunque bueno, ayer me anoté unos punticos ahí, le hice el pollito y eso. Pero bueno, hermano, realmente esto es una labor que tenemos todos los superiores. Tenemos responsabilidades. Nunca vas a encontrar en la escritura que se diga, maridos, procuren que sus esposas se les sometan. ¿No? A veces ese es la misión que los hombres piensan que tienen. No, yo sí me pongo, porque aquí yo soy un hombre, a mí hay que respetarme. Y yo sí le hablo, oye, esto es así o así, como si eso fuera lo que Dios te manda. No, para nada. Nunca vas a encontrar la escritura que se diga, maridos, procuren que sus esposas se sometan. No, eso se le manda a las esposas, que voluntariamente se sometan. A los maridos se les manda a que se ganen ese sometimiento. ¿Cómo? Amando, viviendo sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. Si no se somete es un asunto de ella. Pastor, tengo un grave problema, mi mujer no se somete. ¿La estás amando? ¿La estás tratando como un vaso más frágil?
No, sí, pastor, claro. Síguelo haciendo. No lo has hecho lo suficiente. Síguelo haciendo. Y si no se somete, hermano, porque puedes encontrar alguna que no se somete, eso es su pecado, su problema. Pero tú no tienes que estar, lo que Dios te manda hacer no es estarle restregando siempre el pecado que ella tiene. No, tú lo que tienes que hacer es amarla, honrarla como a vaso más frágil, dándole honra como a vaso más frágil, vivir con ella con sabiduría. Así Dios nos manda a vivir con las mujeres. También Pedro, en esa misma carta, habla de los gobernadores civiles, que son superiores, y dice, en el capítulo 2, verso 14, 2:14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro 2:14. Primera de Pedro 2:14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, aunque nosotros no tengamos el mejor de los ejemplos, no tenemos el mejor de los ejemplos. En muchas naciones no tienen el mejor de los ejemplos tampoco. Esto no es una crisis de nuestra nación solamente. Hablando de los gobernadores en sentido general, los magistrados civiles, por lo menos nosotros hacemos bien en saber cuál es el deber, cuál es la responsabilidad de los gobernadores civiles. Bueno, ellos tienen que castigar al malo, castigar, bien castigado a los malhechores, y tienen que premiar, estimular a los que hacen bien. Eso, solo eso, si se dedicaran solo a eso, ya hacen mucho bien. Pero se dan cuenta cómo parte del deber, de la responsabilidad, es estimular, premiar al que hace lo bueno, estimular al que hace bien para que lo siga haciendo. Eso es, solo eso nos muestra y nos da mucha luz cómo debería ser una nación. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué debería ser una nación? Aquí, bueno, no tenemos los mejores ejemplos y mejor no hablo de eso. Porque, bueno, simplemente me voy a desviar del asunto. Romanos 13:3 también va a hablarnos de los magistrados. Romanos 13:3 nos dice algo muy parecido a lo que dice Pedro, porque ambos están inspirados por el Espíritu Santo, ambos son guiados por el mismo Dios a decir estas verdades. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, el que vende maní por la calle está haciendo el mal, está robando. Desgraciadamente aquí, históricamente se ha cogido a ese ancianito vendiendo maní, se le quita el maní y se le dice, en mejor de los casos, mira viejo, váyase para su casa y no vuelva a vender maní. Porque aquí los únicos que pueden vender maní somos nosotros. Lo vendemos por dólares para que cueste bastante caro. Somos nosotros los únicos que podemos vender. Bueno, un día entendieron que eso no debía ser así. Vamos a dejar que vendan maní los viejitos también y los cuentapropistas. Pero por 60 y tantos años, aquí no se podía vender nada. Ellos nada más. Pero los ladrones, sueltos y sin vacunar. ¿Dónde no podía robar? En una bodega del Estado. Ah, porque eso es mío, cuidado. Ahí sí buscamos ladrón y lo encontramos. Eso es un ejemplo pésimo de lo que debe ser un magistrado civil. Un magistrado civil debe castigar lo malo y no debe por nada del mundo castigar al que hace el bien. Desgraciadamente aquí una persona cogía su dinero, el dinero que fuera, que se lo dio Juan Primito. Oye, coge $10,000, inviértelo, no lo gastes. Y cogía y empezaba por aquí a trapichar por aquí. Compraba pinturita aquí, colorante allá, entonces vendía pintura, hizo una fabriquita de pintura.
empezó a producir pintura porque no había pintura. La gente a beneficiarse de la pintura. Pero no, este es un acaparador y una fábrica de pintura ilegal. Y lo pusieron en la televisión y todo el mundo, oye, qué bueno, chicos. Viste, cogieron a ese que estaba vendiendo pintura ilegal. Hermano, se estaba haciendo el bien. No, pero se estaba haciendo millonario. Eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Que se haga millonario, no multimillonario, billonario. Pero va a haber pintura aquí en todos lados. No, pero nosotros no queremos pintura, que se pudran todos los edificios. Pero nadie puede tener millones de pesos aquí. Ellos nada más. Ellos sí pueden tener millones en todos lados. Pero ellos, hermanos, cuando un gobierno castiga el bien, como se ha hecho aquí todo el tiempo, tú quieres ver una persona tan centrada, cristiana, ejemplo para la juventud de esta nación, en su vestimenta, en sus palabras, que esa muchachita que está ahora ahí, Ana Benzi se llama, ¿no? Tú quieres ver una muchacha más correcta que esa en esta sociedad. Es para que este gobierno la ponga ahí arriba. Diga, mira, sean como esta muchacha y lo que ella está diciendo, aunque nos dé vergüenza, es verdad. Lo menos que puede hacer este gobierno es eso. Ah, esa muchacha la llaman, la encuestan, le meten presión, la tiran ahí 3 horas esperando una entrevista, y lo que le hacen es presión para que se calle la boca. Pero si esa muchacha todo lo que está diciendo es verdad, esa muchacha es un ejemplo de una joven en este país, en su vestimenta, en sus palabras, en lo que dice, la verdad que dice. No, ellos castigan el bien. Hermano, detestemos eso. Detestemos eso. Odiemos eso porque Dios lo odia. No porque este gobierno o aquel gobierno, no, porque Dios lo odia. Detestemos eso. Roguemos a Dios, clamemos por magistrados civiles que castiguen el mal, la corrupción, el robo, la violencia y que premien el bien. Si el día de mañana nosotros tenemos el privilegio de elegir a un gobernante, nosotros deberíamos pensar, este gobernante lo que propone, que va, o por lo menos lo que dice que va a hacer. Fíjense, solamente con esta luz que nos da la Escritura, lo que él dice que va a hacer es castigar al que hace el mal y premiar al que hace el bien. Hermanos, ese es el que debe llevar nuestro voto. Ese es el que debe llevar nuestro voto. Si un día tenemos ese privilegio, quiera Dios que sí. Y eso, por supuesto, nos exhorta cuando un gobernante hace eso. Miren, cuando un gobernante no hace lo que tiene que hacer, por eso es que cada vez se produce en serie, multiplicamos bandoleros. Ellos van a seguir robando y no pasa nada. Se reproduce el envidioso. ¿Por qué? Porque no, lo que tú no puedes ser es millonario, porque el envidioso sí va y se queja y ya, ahorita le quitamos también el 130 a la corriente, ya, punto. Todo el mundo parejo, pero todo el mundo de parejo desastrosamente, sin nada. Eso es lo que se reproduce aquí, desgraciadamente, cuando tú premias lo malo, pasa eso.
Sin embargo, cuando un gobernante civil se dedica a premiar al bueno y castigar al malo, mira el resultado, ahí mismo lo dicen en Romanos 13, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, cuando ellos están haciendo lo correcto, premia, eso estimula a hacer lo bueno para recibir alabanzas. Ahora, note que una responsabilidad de las autoridades, una responsabilidad de los superiores es estimular, alabar al que hace lo bueno. Así que si tus hijos se le ocurre algo bueno, hermano, el pecado está ahí todo el tiempo. ¿Cuántas contadas veces a nuestros hijos se le ocurren cosas buenas? Bueno, estimulémoslo. Qué bueno, así mismo se dice, mi amor. Se dice gracias, así se trata a las personas mayores, mi amor, así se hace. ¿Cómo me alegra que tú seas así, mi niño? Estimúlalo. Porque si ellos están haciendo todo el tiempo lo bueno y tú ahí, seco. Sí, hace muy bien. No, estimúlalo. Va a decir, chicos, yo hago lo bueno y mi papá nunca me... Estimúlalo. Se lo puedes decir, se lo debes decir. Qué bueno. Hijo, me alegró mucho que estuvieras atento todo el tiempo de la predicación. Qué bueno, me encanta eso. Cuando te veo ahí atento a la palabra de Dios. Estimula a tus hijos. En el libro de Esther tenemos un ejemplo de una autoridad civil, un gobernador que sí estimulaba cuando se hacía lo bueno. Y es el caso de un rey impío, fíjense. Los reyes impíos también pueden hacer cosas buenas. Dice la escritura que cuando el que no conoce la ley hace por naturaleza lo que es de la ley, muestra que la ley está escrita en sus corazones. Y como la ley está escrita en el corazón de los impíos también, pueden hacer algunas cosas buenas. Dice en Esther 6:3, en Esther capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Le habían leído las crónicas de las cosas que habían pasado en el palacio. Y una de las cosas que le dijeron que había ocurrido en el palacio es que unos eunucos estaban tramando quitarle la vida. Y Mardoqueo se dio cuenta de que los eunucos estaban en eso y dijo, hey, estos eunucos quieren quitarle la vida al rey. Pero el rey ni se enteró. Cogieron a los eunucos, lo pusieron en su lugar, los castigaron. Y Mardoqueo nada. Mardoqueo tampoco lo hizo por un premio, porque todo lo que nosotros hacemos, ¿para quién debemos hacerlo? Como para el Señor. Así lo hizo Mardoqueo. Pero un día Dios providencialmente hizo que se le fuera el sueño al rey y ahí estaba el rey inquieto y le dijo a los hombres, a los escribas y eso que tenía la voz, léanme ahí aunque sea las crónicas esas de las cosas que han pasado en el reinado. Y cuando leyó eso de que Mardoqueo se descubrió esa conspiración y la denunció y su vida se salvó, enseguida dijo, hey, ¿qué hicieron con Mardoqueo? Lo premiaron justamente. Hermano, las cosas buenas, las autoridades civiles deben premiar las cosas buenas. Ahí le respondieron que no habían hecho nada por Mardoqueo. Dijeron, mándalo a buscar, porque algo bueno tenemos que hacer con ese hombre. Quinto deber. El deber deben también, por supuesto, lo contrario a estimular el bien, ¿qué cosa es? Castigar, reprender, desaprobar cuando los inferiores hacen lo malo. Hay algunos textos, los mismos textos de Romanos y Pedro sirven, porque estos textos hablan del castigo en Romanos 13, como por ejemplo dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En Proverbios 29:15 encontramos esto muy acertado
para los padres que dicen que no, los niños no se les da, los psicólogos dicen que eso no se puede hacer, porque entonces después los niños se vuelven. Hermano, Dios dice, los psicólogos lo niegan porque la psicología tiene una raíz anti Dios, anti Dios. Y si tú crees que los psicólogos son más sabios que Dios, bueno, sigue sus consejos. Te espera llevar maletica para bolsitas y jabitas y saquitos para la prisión. Y recibir muchos golpes de tus hijos. Sí, patada, búmbata, y después dale para un asilo anciano. Porque eso es lo que le espera a todo el que no sigue los consejos de Dios en relación a la crianza de los hijos y el uso de la vara. Ya sea como disciplina física o otro tipo de disciplina, pero vara al fin. Dice el Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Primera de Pedro 2:14, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ese lo vimos ya. Los gobernadores están para castigar al malhechor, castigarlo bien. En Job, capítulo 29, tenemos otro ejemplo. Job 29, 2 al 17. Tenemos que ir más rápido por cuestión de tiempo. Dice así Job 29, porque yo libraba al pobre del pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. Job. Era Job. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job era Job. Pero miren lo que dice aquí. Ahora. Y quebrantaba los colmillos del inicuo. Y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, al que había que ponerlo en su lugar, lo ponía en su lugar. Esos inicuos, por supuesto, se merecían esto. ¿Qué tú tienes que hacer con un ladrón que entra a tu casa? Ojo por ojo, diente por diente. No ofrece una mejilla. Si te dan una mejilla, ofrece la otra. Ahí no, hermanos, ahí no es. Si te ofrecen una mejilla, si te dan una mejilla, ofrece la otra. Porque van a violar a tu mujer y a tus hijas, acabar contigo y con tus hijos. Vienen a robarte y hacer lo que tengan que hacer. Yo espero que usted esté armado en su casa con el arma que usted pueda usar, pero que en su casa nadie se atreva a entrar, espero yo. Si hay hombrecitos aquí, yo espero que en su casa demuestren que son hombres, porque esa es tu casa. Tú tienes que velar por tu casa. El padre y la madre tienen responsabilidad de proteger, de cuidar, y ahí es donde vamos. Sexto deber, proteger y proveer de todas las cosas necesarias para su cuerpo y su alma. Porque lo que tú tienes en la casa y la mujer que tú tienes en la casa no es solo cuerpo. Algunos hombres alardeamos de que nosotros sí llevamos para la casa y en la casa mía sí nos falta. ¿Verdad? Y tus hijos te tienen ahí cuando te hacen falta. Y tu mujer se puede tirar en tu hombro a llorar. Y tú oras por ellos y los alimentas espiritualmente. Tú les das de la palabra diariamente. Tú estás siempre para también proveer para sus almas.
Porque lo que tú tienes ahí no son bultos, cuerpos andantes, son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Son almas vivientes que tienen un cuerpo, sí, pero lo tuyo no es alimentar el cuerpo ya. Ah, mira el cuerpo que yo le he dado. Sí, pero eso no es lo que Dios te ha demandado. Eso puede ser lo que el mundo te esté demandando, pero eso no es lo que Dios te está demandando. Y tú vas a tener que darle cuenta a Dios, no a nadie en el mundo. A Dios le tendrás que dar cuenta. Los padres o los superiores tienen que proteger, tienen que proveer de todo lo necesario mientras estas personas dependan de ti para su cuerpo y su alma. Voy a buscar ejemplos rápidos en la escritura. Primera Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8 y después vamos a buscar Efesios 6:4. Pero en Primera Timoteo dice, porque si alguno no provee para los suyos, es mayor, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Verdad? Si alguien no provee, ahí está hablando de físicamente. Porque Pablo está hablando del trabajo, de la necesidad de trabajar, dice que no trabaje, que no coma. Y dice, si tú no provees para los tuyos, tú eres peor que un incrédulo. Y mayormente para los de tu casa. No me haga igual que los... Bueno, hay algunos aquí que se le metió tanto el bichito de la revolución que tenían algo y le daban al barrio entero y para su casa. Ah, aquí te traje, mujer, 2 papitas. Yo venía con la caja llena, pero bueno, le di aquí fulano, ¿sabes? Internacionalismo proletario. Eran jefes y todos los súbditos se volvieron, hicieron casas y él muriéndose de hambre. Y bueno, por supuesto que si era robando estaba mal todo, ¿no? Todo estaba mal, ¿no? Pero este ni tan siquiera robó para él. Los demás le robaron, hicieron de todo. Y este, un muerto de hambre. Pero él era internacionalista proletario. Coge, sí, cojan. Hermano, nosotros tenemos que proveer primero para los nuestros. Primero para los nuestros. Y después para los demás. ¿Cómo tú vas a proveer para otros y no para tu casa? No, tú tienes que pensar en los demás, no solo en los tuyos, pero tienes que proveer primero para los tuyos y luego para los demás. Así debe ser, ese es el orden de Dios. Dice, mayormente para los de su casa. Ahora, en Efesios 6:4 tenemos una cosa añadida a esto, un detalle añadido. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no es solo llevar arroz y frijoles, no es solo llevar huevo, incluso aceite. Eso está duro, ¿eh? Tú eres incluso tú provees aceite y huevo. Está bien, pero te falta. No es solo eso, hermano. No es solo eso. Tenemos que también criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que enseñarle la palabra, tenemos que proveer para sus almas. Y por último, hermano, vamos a terminar con el último de los deberes. Es nosotros, y este nos queda, es el último y complicado. Bueno, mediante un comportamiento serio, sabio, santo y ejemplar, deben procurar la gloria de Dios, para honor de Dios, ¿verdad? Pero incluso para honor de ellos mismos. De este modo deben preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Hermanos, si tú no eres un hombre, una mujer, delante de tus superiores, si tú no eres serio en tu responsabilidad, no es serio, no quiere decir que nunca te puedas reír, pero si tú no eres serio en tus responsabilidades, si tú no eres sabio, si tú no eres santo, si tú no eres ejemplar, ¿qué tú vas a poder enseñar o exigir?
¿Qué puedes enseñar o exigir? Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué bueno que nosotros no somos de esas denominaciones que nos tira un pastor, que viene con pastora incluido. Y a veces encontramos, que bueno, que a veces encontramos que no son ejemplos de nada. Pero bueno, ese es el pastor que mandó la convención. Y nosotros vimos que predicó bien porque metió unos gritos de una unción. Y ya. Y vemos que el hombre se le va a la Catalina en el primer jueguito de fútbol. Y se alteró y se le puso la vena así. Después, bueno, el hombre no es mucho ejemplo en esto. Pero por lo menos él predica. Pero de vez en cuando sale una pifia predicando también. Pero bueno. Y ahí vemos que maltrata a la esposa también. Pero bueno. Qué bueno que no es así, hermano. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros también tenemos que elegir a nuestros pastores y diáconos que sean ejemplos. Y una vez que sean pastores y diáconos elegidos, tienen que seguir siendo ejemplos. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y si no lo están siendo, acerquémonos a ellos y decirnos, oye, el Señor te ordena hacer ejemplo en esto y esto. Terminamos con Tito 2, 3 al 5, donde dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. El Señor conoce el corazón humano. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres mayores en la iglesia debían tener honra de las menores, pero debían ser maestras del bien, debían ser ejemplos para ellas en todo lo que después le iban a exigir o le iban a enseñar. Hermanos, hay una gran responsabilidad delante de los que somos superiores en algún lugar, en alguna esfera. Tenemos una gran responsabilidad. Las implicaciones de este mandamiento son innumerables, porque si los padres, los gobernadores civiles u oficiales de una iglesia deben ser honrados, bueno, hermanos, esto implica que ellos deben andar y comportarse como dignos de honra. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, oh Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Concédeme ser un ejemplo para mis hijos. Concédeme ser un ejemplo para todos mis inferiores. Imagínate, mamá, que tengas que decirle a tu hijo, mira, el teléfono no es malo, pero tú sí. No puedes estar todo el día con el teléfono o con el tablet. Vamos a poner un horario. Y que tu hijo te mire y te diga, mamá, ¿y tú qué horario tienes? Porque cuántas veces yo te llamo, necesito de ti, y tú estás ahí con el teléfono. Y así, hermanos, podemos poner innumerables ejemplos que nuestros hijos nos están mirando, nuestros inferiores nos están mirando. Cuánta responsabilidad, cuánta responsabilidad. Debemos ser ejemplo todo el tiempo. Debemos amar, orar,
disciplinar bíblicamente, debemos alabar lo bien hecho, reprender lo malo, debemos proteger y proveer el cuerpo y el alma. Debemos sobre todo dar gloria a Dios en todo ese trabajo siendo ejemplo de nuestros inferiores. Hermano, ¿lo haces tú así? El Señor nos auxilie. Él nos concede darle gloria, Él que sí sabe, Él sí supo, mientras fue un hombre como nosotros, honrar a su Padre y ser un ejemplo para todos sus inferiores. Reprender, amar, orar por ellos. Nuestro Señor, sí, es un maravilloso ejemplo a seguir, pero además es nuestra justicia. Es su justicia la nuestra. Qué bueno que es así, porque no sé qué sería de ti y de mí si dependiera de nosotros. Pero Él nos manda a vivir, a mirar a Él, a contar con su gracia, con su poder y cumplir nuestro deber para con nuestros inferiores. En esta generación, todos los privilegios que nos den de ser superiores, recuerden que llevan consigo grandes responsabilidades. Padre, gracias damos en Cristo. Gracias damos por tu palabra. Gracias por los roles en la sociedad, en la familia, en la iglesia, por los superiores que tienen que haber siempre. Concédenos tu gracia, Señor. Concédenos tu gracia. Minuto a minuto, día a día, todo el tiempo, Señor, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.